¿Qué crees que estás haciendo, Lo siento. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre? ¿Qué quieres hacer? ¿Matarla antes? ¿Qué? Se irá de nuestro grado. Y ahora haces una tontería en la escuela. ¡La matarás! Sí, sé que recuerdas ese momento en tu vida que te marcó profundamente. Ese instante que te dejó cicatrices invisibles, pero tan reales como si estuvieran grabadas en tu piel. Encontré el tornillo. Encontré el tornillo. ¡No llores! Aquí está el tornillo, papá. Ese trauma que llevas cargando como un peso inmenso en el alma. Mira, aquí está. ¡Ya! Por ¡Para de favor, llorar! papá. Encontré el tornillo. ¡Deja de llorar! ¡Ya! ¡Basta! ¡Que crecer ya! ¿Entendiste? Sí. ¡Madura ya! Nadie estuvo ahí para sostenerte. Ni papá, ni mamá, ni amigos. Diste lo mejor de ti, entregaste todo lo que tenías. Y aún así, la vida parecía devolverte nada. Sufriste. Lloraste. Quisiste rendirte. Pero escucha, campeón. Deja de llorar. Porque no es el final. Va a morir No sé, pronto. antes de tu cumpleaños. Yo lo hice. Madurar no es fácil. Crecer duele. El mundo no te lo va a poner sencillo. Pero aquí estás, respirando, viviendo, enfrentando cada día. No, tú no lo hiciste. No es tu culpa. Él solo dijo esas cosas porque está asustado. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no te rompiste, que aunque las heridas ardan y las noches sean largas, tienes en ti la fuerza para seguir adelante. La vida no es sobre cuántas veces caes, es sobre cuántas veces te levantas y decides que el sufrimiento no será tu amo, sino tu maestro. Sabe que tiene que educarlo solo y no quiere hacerlo. No, que nunca llorabas. El sufrimiento es parte del viaje. No puedes evitarlo, pero puedes usarlo. Cada lágrima que derramaste te enseñó algo, aunque en ese momento no lo entendieras. Cada rechazo, cada caída, cada fracaso fue una lección disfrazada de tormenta. ¿Y sabes qué? La tormenta no es para siempre. Que llamen a una ambulancia. Sí, la necesitamos, ¿no? Lo que parece insuperable hoy será tu mayor fortaleza mañana. Te voy a decir algo poderoso. El sufrimiento es el fuego que forja a los más grandes. El acero más resistente pasa por las llamas más intensas. Tú eres ese acero. Cada desafío, cada golpe que la vida te dio, no fue para destruirte, sino para moldearte. Mira a tu alrededor. Los más exitosos, los más sabios, los más fuertes, no llegaron ahí por suerte. Llegaron porque enfrentaron su sufrimiento y lo transformaron en poder. Pero esto no es automático. Tienes que decidir. Tienes que tomar el control de tu vida y decir, sufro, pero no me quedo aquí. Este dolor no será mi final, será mi comienzo. Es un cambio de mentalidad. Es entender que el sufrimiento no es tu enemigo, es tu oportunidad. Es lo que te empuja a crecer, a aprender, a ser más fuerte, más sabio, más compasivo. Vamos a comer algo. Está bien, pero comeré lo que yo quiera. Y déjame decirte algo más. No estás solo. Por mucho que parezca que nadie entiende lo que estás pasando, hay millones de personas que han sentido lo mismo. Lo que te diferencia no es el dolor, sino lo que haces con él. ¿Lo dejas paralizarte o lo usas como combustible? ¿Te quedas lamentándote o lo conviertes en tu impulso para alcanzar algo más grande? El sufrimiento también te conecta con los demás. Te hace más humano, más consciente, más real. Te enseña a valorar los momentos de alegría, los instantes de paz, las pequeñas victorias que la vida te regala. Porque al final, no se trata de vivir sin dolor, se trata de vivir por encima de él, de conquistarlo. El sufrimiento no es solo una experiencia, es una invitación a mirar dentro de ti mismo y descubrir quién eres realmente. Cuando estás en lo más bajo, cuando todo parece estar en tu contra, es ahí donde la vida te está desafiando a encontrar tu verdadera fortaleza. Porque la verdadera batalla no es contra el mundo,
es contra tus propios límites. Piensa en esto. ¿Qué es lo que más temes perder? ¿Qué es lo que más anhelas alcanzar? El sufrimiento suele golpear en esos puntos, en los lugares donde más duele, porque ahí es donde se encuentra tu mayor potencial de transformación. Si algo te duele tanto, es porque también tiene el poder de empujarte hacia algo más grande. En Japón existe una tradición llamada kintsugi, el arte de reparar cerámica rota con oro. No esconden las grietas, las resaltan. Cada ruptura se convierte en parte de la historia de esa pieza, haciéndola única y más hermosa. Así es el sufrimiento en tu vida. Tus heridas no son para esconderlas, son para mostrarte cómo te hicieron más fuerte, más sabio, más resiliente. La vida no espera a que estés listo. Las oportunidades no tocan dos veces. Por eso es vital que aprendas a transformar tu sufrimiento en tu motivación. No te quedes atrapado en la pregunta de ¿por qué me pasa esto? Cambia la narrativa. Pregúntate, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué me está enseñando esta experiencia? Porque siempre hay una lección, incluso en los momentos más oscuros. Otra verdad poderosa: los seres humanos somos increíblemente resistentes. Estudios han demostrado que incluso en las peores circunstancias, las personas tienen una capacidad asombrosa para adaptarse y encontrar significado en su dolor. Es lo que Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, llamó la última libertad humana. La libertad de elegir tu actitud ante cualquier circunstancia. ¿Vas a dejar que el sufrimiento te defina o vas a ser tú quien defina lo que haces con él? Cuando estás en medio del dolor, puede parecer que estás atrapado, que no hay salida. Pero recuerda esto: el sufrimiento no es estático, es dinámico. Es un proceso, no un estado permanente. Lo que sientes hoy no será lo que sientas mañana si decides moverte, si decides actuar. Pero si te quedas inmóvil, si te dejas consumir, entonces sí se convertirá en tu prisión. La acción es la clave para conquistar el sufrimiento. Y no te equivoques. Conquistar el sufrimiento no significa eliminarlo. Significa enfrentarlo con valentía, usarlo como un trampolín. Significa aprender a bailar en la tormenta en lugar de esperar a que pase. Es levantarte cada día y decidir que, pase lo que pase, seguirás avanzando, aunque sea un paso a la vez. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué sería de tu vida si vieras el sufrimiento como una oportunidad, no como un castigo? ¿Qué puertas se abrirían para ti si eliges verlo como un maestro en lugar de como un enemigo? No hay respuesta incorrecta, pero hay una decisión que solo tú puedes tomar. ¿Te has detenido a pensar en el poder que tienes? Si estás vivo, ya tienes una oportunidad. No importa lo roto que te sientas ahora, lo que importa es lo que decides hacer con esos pedazos. Porque sí, puedes reconstruirte, puedes renacer. La forma en que te hablas a ti mismo importa. Si te miras al espejo y solo ves fracaso, derrota o sufrimiento, estás permitiendo que ese dolor dicte quién eres. Cambia eso. Mírate y di: esto no me define. Soy más grande que mi dolor. Estoy en construcción y mi versión final será increíble. Da el siguiente paso, no importa cuán pequeño sea. No necesitas tener toda la vida resuelta hoy. Solo necesitas moverte un poco hacia adelante. ¿Qué puedes hacer ahora mismo para salir de ese agujero? A veces es tan simple como levantarte de la cama, abrir la ventana y sentir el aire en tu rostro. Cada pequeño paso cuenta. Cada acción es un voto por la persona que quieres ser. Perdónate. Tal vez estés cargando con errores del pasado, cosas que no salieron como planeaste, momentos en los que sentiste que fallaste. Déjame decirte algo. La culpa no te llevará a ningún lado. El perdón, en cambio, es liberador. No puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender de él.
Perdónate y decide avanzar. Conéctate contigo mismo. El sufrimiento a menudo nos desconecta. Nos olvidamos de quiénes somos, de lo que queremos, de lo que realmente nos importa. Tómate un momento para respirar, para escuchar lo que tu corazón está diciendo. ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Qué es lo que te enciende por dentro? Encuentra ese fuego y protégelo con todo lo que tienes. Rodéate de lo que te eleva. Tal vez no tengas las personas correctas cerca en este momento, pero tienes opciones. Busca libros, videos, música, cualquier cosa que te inspire. Alimenta tu mente con cosas que te recuerden lo fuerte que eres y lo capaz que eres de superar cualquier cosa. Haz las paces con el sufrimiento. No lo veas como tu enemigo, sino como un maestro. Cada vez que el sufrimiento te golpea, te está diciendo algo. Tal vez necesitas ser más fuerte. Tal vez necesitas cambiar de dirección. Tal vez necesitas aprender algo que será crucial en tu futuro. Escucha lo que te dice y úsalo para crecer. No te detengas. Este momento difícil no será eterno. Cada día que eliges avanzar, estás construyendo algo más grande que tu dolor. Recuerda, no importa cuán lento vayas, lo importante es no detenerse. Porque mientras sigas en movimiento, hay esperanza, hay posibilidad, hay vida. No importa cuán profundo sea el dolor, dentro de ti existe una fuerza que jamás ha sido derrotada. Esa fuerza es tu esencia, tu verdadero ser, y está esperando que le des permiso para levantarse, porque sí, puedes hacerlo. Puedes transformar tu sufrimiento en una herramienta, en el combustible que necesitas para crear una vida que valga la pena vivir. Cuando el dolor toque a tu puerta otra vez, y lo hará porque es parte de la vida, no lo veas como un enemigo. Enfréntalo, míralo a los ojos y dile: no eres más fuerte que yo, estoy aquí y seguiré avanzando. Cada lágrima, cada cicatriz, cada caída, te han preparado para ser más fuerte, más sabio, más imparable. Ahora aquí va lo más importante. Tienes que decidirte. La vida no cambiará por sí sola. Nadie va a venir a salvarte, pero tú puedes salvarte a ti mismo. Puedes elegir, aquí y ahora, que no vas a dejar que el sufrimiento dicte tu historia. Porque tú eres el autor. Tú decides qué viene después. Antes de que termines este video, hazte esta promesa. Voy a luchar por mí. Voy a levantarme, pase lo que pase. Voy a conquistar mi dolor y convertirlo en mi mayor victoria. Escríbelo, repítelo. Haz lo que sea necesario para grabarlo en tu mente. No hay excusas, no hay mañana, solo está el ahora. Te dejo con esto. La vida es un regalo, incluso en sus momentos más oscuros. Tú estás aquí, y eso significa que tienes algo por lo que luchar. Sal ahí afuera, conquista tus miedos, abraza tu dolor y conviértelo en poder. El mundo necesita tu mejor versión. Ahora es tu turno de brillar. Si esto te tocó el corazón, compártelo con alguien que también lo necesite. Porque juntos podemos ser imparables. Vamos, campeón, es tu momento.